Hola a todos, bienvenidos a mis videos. En esta ocasión que vamos a hablar sobre el insomnio, empecemos a conocer un poco mejor sobre qué es. Realmente el insomnio es aquella incapacidad para poder conciliar el sueño o para poder mantenerlo a lo largo de la noche de una manera continua y que además esté asociado a un disconfort al día siguiente. Por ejemplo, que al día siguiente sintamos que el sueño no fue reparador, que nos sintamos cansados, con fatiga, con mal humor, con cambios del temperamento, entre otros. En el insomnio puede ocurrir que sea de manera transitoria, menos de una semana, puede ocurrir que sea algo más agudo, menos de un mes, o que sea algo más crónico, que sea una duración de esta clase de sintomatología de más de un mes de duración. Bueno, causas del insomnio realmente pueden existir infinidades, desde enfermedades médicas hasta problemas de la personalidad o enfermedades psiquiátricas. También algunos medicamentos pueden generar el insomnio. Factores estresantes en los que no tengamos buen manejo del estrés pueden causar insomnio también. Rasgos de la personalidad, temperamentos fuertes nos pueden ocasionar insomnio. Entonces, realmente las causas son muy variadas, son múltiples y de acuerdo a la sintomatología que presente el paciente, uno puede ir asociando cuál es el posible origen del insomnio. ¿Cuántos tipos de insomnio existen? Bueno, realmente la clasificación del insomnio varía, por ejemplo, de acuerdo a la duración, lo que les comenté un poco con respecto a la definición del insomnio, o también varía de acuerdo al origen del insomnio. Por ejemplo, que sea primario, es decir, no hay una clara causa de por qué se está originando ese insomnio, o que sea secundaria, por ejemplo, que sea causa de una enfermedad, Parkinson, Alzheimer, medicamentos, entre otras situaciones. Y tenemos otro tipo de insomnio que es de acuerdo al momento de la noche en el que se presente. Por ejemplo, un insomnio de conciliación, aquel insomnio en el que la dificultad para dormir se presenta al momento de conciliar, es decir, no podemos conciliar con facilidad al momento de irnos a la cama. Otro insomnio es el de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que nos despertamos frecuentemente a lo largo de la noche. Y otro tipo de insomnio es el del despertar precoz. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se despierta 2 horas antes de la hora habitual, al menos mínimo 2 horas antes de la hora habitual que tiene programada para despertarse. Otro tipo de insomnio de la clasificación tenemos la duración, que fue la que les comenté más o menos en el principio con la definición del insomnio. Entonces tenemos el que es agudo, menos de un mes de duración, o el que es crónico, más de un mes de duración, o aquel que es transitorio, que dura menos de una semana. Entonces, realmente, ¿cuándo deberíamos consultar con el médico? Hay especialistas que se encargan de manejar situaciones del sueño como tal, como los psiquiatras, en ocasiones tiene que ser el neurólogo. Entonces, definir bien a qué especialista dirigirme es mejor hacerlo primero con la guía del médico general, porque el médico general va a evaluar el caso particular. En mi caso, por ejemplo, individualizo mucho al paciente, tratamos de buscar esas causas, posibles causas que pueden estar asociadas al insomnio en el paciente para definir si se beneficia de la remisión a un psiquiatra o a un neurólogo o a otra especialidad, o si no es necesario y lo podemos manejar desde casa. ¿Qué es lo fundamental aquí? Que si ustedes ya tienen una buena higiene de sueño, son muy juiciosos con los hábitos para el momento de irse a la cama y ya llevan más de un mes sin mejoría, es mejor que consulten de inmediato y no dejen que pase más el tiempo. Bueno, realmente hablar de que un tratamiento sea mejor que otro es algo realmente difícil. Esto depende del tipo de tratamiento, más que todo de la individualización que se haga del paciente, de sus necesidades en salud y las posibles causas o el origen de su insomnio. Más bien, conozcamos cuáles son los tratamientos que se pueden aplicar en insomnio. Entonces, por un lado tenemos los medicamentos convencionales o también llamados fármacos. Por otro lado tenemos los medicamentos de origen natural, por ejemplo aquellos derivados de plantas como la fitoterapia. Otros son las esencias florales, la terapia floral de Bach, que aparte de ayudarnos a manejar el insomnio, también ayuda a controlar emociones alteradas que puedan estar presentes
asociadas al insomnio o al estrés o a otros factores emocionales. También tenemos otras terapias derivadas, por ejemplo, de la homeopatía. También tenemos la medicina biorreguladora, por ejemplo, son una serie de medicamentos que pueden ser tomados vía oral o inyectados a través del músculo o de la vena. Y eso va a facilitar que se equilibren ciertas funciones a nivel cerebral y regular el funcionamiento del organismo a nivel general en el cuerpo del paciente. Otras terapias que tenemos son las terapias psicológicas más asociadas a la relajación. Por ejemplo, la meditación, el hecho de visualizar, o también la relajación de Benson o una respiración diafragmática que ayudan a que la mente esté más tranquila y a que no nos cause estrés no poder dormir. Otra terapia es la terapia conductual, que es una terapia ya más de tipo psicológico también. Tenemos otros factores que nos ayudan como el entorno ambiental en el que se duerme, el tema de apagar y prender la luz artificial, otros factores asociados con la higiene de sueño que se pueden reforzar. Y también tenemos otras terapias alternativas como la auriculoterapia o la reflexología podal que nos ayudan también a manejar el insomnio con ayuda de otras terapias no farmacológicas.